La voz de tus derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia. Saludos cordiales estimados que nos sintonizan a través del programa La Voz de tus Derechos, programa que, como ustedes saben, busca poner en agenda pública diferentes temáticas abordando lo que son la exigibilidad y defensa de derechos humanos en las poblaciones de riesgo y más vulnerables. Esta tarde les saluda Mildred Mejía. Es un gusto poder compartir con todos ustedes nuevamente. Hoy pondremos sobre la mesa un tema de vital importancia, enmarcado en la protección y defensa de los derechos humanos. El tema está enfocado en las herramientas y mecanismos para poder exigir y denunciar la violencia hacia las mujeres y así conocer si estos son oportunos. Para abordar este tema tenemos una invitada especial, es la abogada Vanessa García, quien se ha distinguido y caracterizado por su ardua labor en la defensa y exigibilidad de derechos en las poblaciones que se encuentran en condiciones de riesgo. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias, Larisa. Es un placer poder compartir este espacio radial con ustedes y a todas aquellas personas que nos están sintonizando, ¿verdad? Y nos están viendo. Si bien es cierto, ya lo decía la compañera Larisa, colega y amiga, que es un tema de vital importancia conocer la violencia contra las mujeres. En sí, ¿qué es violencia contra las mujeres, verdad? Es toda acción o todo acto en contra de una mujer que tiene como consecuencia daños físicos, emocionales y psicológicos. Sabemos que Honduras es caracterizado como uno de los países más violentos para nosotros como mujeres. Nacer mujer en Honduras es catalogado un peligro, justamente porque tenemos esa desigualdad de poder, específicamente para nosotras las mujeres. Usted menciona algo muy importante, abogada, que Honduras es catalogado como uno de los lugares o uno de los países más riesgosos para nosotras las mujeres en distintos ámbitos. Está enmarcado por altos niveles de violencia, altos niveles de corrupción, altos niveles de pobreza y sobre todo la violencia contra las mujeres, contra las niñas. Y es un grave problema, no solo para un problema social, sino también un problema en la salud pública y violación de derechos. ¿Podría explicarnos un poco, abogada, dentro de su expertise, qué es la violencia, aspectos generales de la violencia, algunas causas y consecuencias? Claro que sí. ¿Qué es la violencia? Es toda acción desigual de poder que ejerce el agresor hacia la víctima, en este caso, una mujer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿O por cuáles son las causas? Dentro de las principales causas tenemos la discriminación, la desigualdad de poder, tenemos la poca participación o el poco conocimiento de nuestras leyes o de nuestros mecanismos y herramientas jurídicas que nos amparan a nosotros como las mujeres. Honduras tiene hasta el momento un índice aproximado del 65% de violencia contra las mujeres. Y hasta ahorita, en este año 2022, van 84 mujeres asesinadas. 84 mujeres que han sido víctimas de sus parejas o de sus exparejas, con una impunidad del 94%. Quiere decir que estos casos no han sido resueltos por operadores o entes de la institucionalidad pública, como los operadores de justicia, jueces de paz, Ministerio Público. Entonces vemos que la violencia contra las mujeres en nuestro país no ha reducido, sino que ha aumentado. Y específicamente somos más discriminadas, tenemos esa discriminación dentro de cada uno de los operadores de justicia al momento de tener acceso a la justicia. Dentro de las causas que usted nos mencionaba anteriormente, ¿verdad? Podemos decir el sistema de desigualdad, el sistema de pobreza, algunas otras causas que usted nos quiera mencionar. Claro. Una de las múltiples causas, por ejemplo, es el poco empoderamiento que tienen las mujeres, el poco acceso a sus derechos de salud, por ejemplo, también que se ven coartados, la pobreza,
el alcoholismo muchas veces afecta, no en mayor grado, pero afecta, pero también está afectando el tema, por ejemplo, del acceso oportuno, pronto y accesible a un sistema de justicia, a un operador de justicia. ¿Podría describirnos, abogada, dentro de su experiencia, cuáles son los mecanismos y herramientas para poder exigir que se haga cumplir, que todos estos mecanismos sean aplicados a cada víctima de violencia contra las mujeres, y si puede darnos la diferencia entre mecanismos y herramientas? Claro que sí. Y bueno, muchas gracias por decirlo, Larisa, porque eso te iba a decir. Primero vamos a definir qué es una herramienta y después vamos a definir qué es un mecanismo. Una herramienta es un derecho fundamental, ¿verdad?, que tiene una persona a presentar una petición o a demandar una petición ante operadores de justicia o ante entes estatales del Estado, secretarías o funcionarios públicos. Y está enmarcado en la Constitución de la República, en el artículo 80, donde nosotros tenemos ese derecho a peticionar, a realizar peticiones como mujeres y como ciudadanos. Ahora bien, un mecanismo es toda acción que regula esa relación entre la administración pública o la institucionalidad pública y nosotros como ciudadanos. Entonces, vemos que dentro de los mecanismos están todos los convenios, tratados, leyes nacionales, tratados e internacionales que nos amparan a nosotros como a nosotros las mujeres. Entonces, vemos que estas son herramientas, estos son mecanismos que, si son aplicados en tiempo y forma, van a ser beligerantes, vamos a tener un proceso mucho más oportuno para las mujeres. Dentro de las leyes que usted nos menciona, abogada, ¿podría describirnos algunas específicamente que amparen a las mujeres y niñas en el tema de violencia? Claro que sí, tenemos las leyes nacionales, por ejemplo, porque vamos a definir eso también, Larisa, porque es importante que nuestros televidentes conozcan. Las leyes nacionales tenemos en primera instancia la Constitución de la República, de ahí tenemos la Ley de Violencia contra las Mujeres, tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades, tenemos la Convención de Derechos Humanos, tenemos la Convención de Derechos de los Niños, y en tratados internacionales, pues nosotros tenemos la CEDAW, tenemos el Belén do Pará y tenemos otros tratados internacionales como la Declaración de Derechos Humanos, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, estas son leyes que están dentro de nuestra legislatura, dentro de nuestro país. Son nacionales y otros son internacionales, que tienen un mismo fin: la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas. ¿Considera que dentro de las leyes que usted me está mencionando y los diferentes tratados, los mecanismos utilizados para poder aplicarlas son los más oportunos y más eficientes? Bueno, eso es una pregunta, Larisa, un poco tediosa y no lo vamos a desconocer. Son oportunos siempre y cuando se apliquen de la forma correcta, siempre y cuando sea en el tiempo y la forma correcta y procesal oportuna. Claro que son oportunos, pero como te digo, tienen que ser aplicados en tiempo y forma, porque justicia tardía no es justicia, aunque muchos de nosotros digamos, pero se hizo justicia tarde, pero se hizo justicia. Para mí la justicia que llega tarde no es justicia, porque no está reivindicando los derechos en el momento. ¿Podría decirnos, abogada García, de qué manera afecta la violencia hacia las mujeres en el pleno goce y disfrute de sus derechos? Bueno, las afecta directamente, no solamente porque somos afectadas y porque somos mujeres, ambas somos mujeres y eso es una muy buena ventaja, ¿no? Sin discriminar a los hombres. Pero ¿cómo las afecta? Por ejemplo, pues estamos en este tema, en el goce y uso y goce y disfrute de nuestros derechos. Porque desde el momento que nos coartan, nos coaccionan un derecho, no estamos disfrutando y ni siquiera se nos están respetando. La integridad hacia una mujer, no solamente integridad en una familia, sino que también la integridad para la sociedad, la inserción laboral, la inserción con amigos, en los círculos familiares. Entonces, en ese disfrute, en ese goce, en ese acceso, la violencia afecta para que la mujer se sienta plena y se sienta segura nuevamente dentro de la sociedad, dentro de su familia. ¿Cómo calificaría usted el rol del Estado en la situación de violencia que atraviesa Honduras, específicamente con mujeres y niñas?
Bueno, ¿cómo lo califico? Creo que muchos entes internacionales lo han calificado. Tenemos un 94% de impunidad, de casos no resueltos, de casos que el operador de justicia lo único que hace es archivar y seguir archivando. Creo que lo califico de una escala de 1 a 10, estamos con un déficit muy bajo. No tenemos un proceso de justicia inmediato y mucho menos oportuno para nosotros las mujeres. Usted menciona, abogada, que no hay procesos oportunos, o la justicia no es precisamente oportuna en el momento en que se necesita. Como menciona, justicia tardía no es justicia. ¿Qué puede proponer usted desde su ámbito en el que se desempeña para fortalecer estos mecanismos, fortalecer los procesos, fortalecer las estructuras que velan por proteger la integridad física de estas personas? Bueno, en primera instancia tenemos que hacer una campaña de sensibilización para las mujeres, que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos, quién y respeta sus derechos como mujeres, el empoderamiento y el conocimiento que deben de tener las mujeres sobre qué leyes las amparan, sobre qué derechos tienen ellas como mujeres, ante quién deben de hacer una denuncia, cómo va a ser la ruta de denuncia. Y por otra parte, dejarle en claro al Estado de Honduras a través de sus entes, a través de su institucionalidad, a través de los operadores de justicia, que ellos son servidores, son administradores de justicia. Y al ser administradores de justicia tienen que administrar una justicia muy eficaz para nosotras las mujeres. Entonces, ir como empoderando también a ese operador de justicia en diferente temática, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cómo tratarnos a nosotros, a las mujeres, porque normalmente tenemos esa paralela que un operador de justicia trata diferente a una mujer que a un hombre. Entonces, ¿cómo vamos haciendo procesos de formación y de sensibilización en temas de derechos humanos, pero de derechos humanos para las mujeres? Y en ambas vías, tanto de formación para las mujeres, porque muchas mujeres desconocemos, y tanta formación para el operador de justicia, porque muchas veces el operador de justicia no es que desconozca, sino que simplemente se hace de la vista ahí como que esto no es para mí y lo deja pasar. Entonces creo que sería parte de ese proceso, para que tengamos procesos y tengamos judicializaciones y sentencias favorables para las mujeres. Usted menciona algo muy curioso, abogada, que es empoderar, ¿verdad? No solamente a la víctima, sino también a la sociedad en general, sea operadores de justicia, sean niños, sean sociedad civil en general, para poder atacar, ¿verdad? O poder disminuir un poco los índices dentro de nuestro territorio. ¿Cuál considera usted que debe ser la ruta, como paso a paso, para exigir que se respeten los derechos a las mujeres que sufren violencia, no solo violencia doméstica, violencia psicológica, sino violencia en general en las múltiples esferas donde la mujer se desenvuelve? Bueno, ¿cuál sería la mejor ruta? La ruta está definida. ¿Ante quién vamos a poner una denuncia y ante quién no? ¿Quién no la puede tomar? ¿Quién hace medidas de oficio? ¿Quién lo puede hacer? Ahora bien, lo primero que debemos hacer es lo que te decía. Las mujeres y la sociedad deben de entender que la violencia contra las mujeres no solamente nos afectan a nosotros como mujeres, sino que también les afecta a una sociedad. ¿Cómo vamos a hacer esa ruta o ese mecanismo? Número 1, conociendo las instancias operadoras de justicia, como ser Policía Nacional, Ministerio Público, jueces de paz, jueces de letra, ¿dónde existen? ¿Dónde están estos entes? ¿En qué cabeceras? ¿En qué municipios? ¿Con qué contamos cada uno de los municipios? Seguidamente, una cultura de denuncia. La sociedad y nosotros como mujeres debemos de tener una cultura de denuncia. Iniciar este proceso de cultura de denuncia, porque al no denunciar, yo como ciudadana y conozco de un caso de violencia, estoy siendo partícipe, estoy siendo cómplice del agresor, ¿verdad? La otra es que la mujer tenga bien claro y decida poner una denuncia, porque no es fácil,
porque muchas veces nosotros las mujeres dependemos emocionalmente, principalmente porque estamos enamoradas, porque creemos que el hombre va a cambiar y por muchas cosas. Y el segundo factor es porque dependemos económicamente de ellos, ¿verdad? De nuestra pareja sentimental. Entonces, lo primero que debemos hacer, como ya te lo venía explicando Larisa, es este tema de primero conocer qué instancias contamos, ante quién, quiénes nos pueden atender este tipo de denuncias. 2, tener una cultura de denuncia de las mujeres y de la sociedad. Número 3, iniciar todo este proceso de procesos formativos donde los hombres y las mujeres seamos formadas, tengamos conocimiento que la violencia nos afecta a todos, a la familia, al papá, a la mamá, al hijo, a la sociedad, a todo, en todo ámbito, en todos los ámbitos social, económico, político, nos afecta. Entonces, creo que tenemos rutas muy buenas que deberían de ser, deberían de plasmarse. Lo que nos falta en nuestra sociedad es una cultura de denuncia. Muchas veces no denunciamos porque no soy parte de. Y también decirle a ese operador de justicia, decirle a esos funcionarios del Estado, quienes están obligados a denunciar. Porque yo como ciudadana no estoy obligada a denunciar, pero hay operadores o hay entidades del Estado que sí están obligados a denunciar, siempre y cuando ellos conozcan de la denuncia, ¿verdad? Entonces, y la otra es que la mujer se decida a denunciar, porque no es fácil denunciar. La violencia nos afecta muchísimo a nosotros las mujeres y tenemos que pasar por un proceso para denunciar. Es una decisión denunciar. Nos comentaba, abogada, de que hay diferentes operadores para poder realizar los diferentes procesos. ¿Podría darnos la diferencia o separar los operadores de justicia para denuncia y los operadores de justicia para atender casos como demandas? Bueno, vamos a tener algo bien, vamos a separar algo, Larisa. Una demanda es en materia civil. Y aquí estamos hablando de demanda ya de alimentos, régimen de comunicación, régimen de comunicación, guardia y custodia, entre otras, toda la materia de familia, que también es parte y se nos hace mucha violencia hacia las mujeres en ese ámbito. Y ya una denuncia es porque ya lo presentamos ante el Ministerio Público, ante el Juzgado de Paz. El Juzgado de Paz atiende la violencia doméstica y el Ministerio Público también atiende la violencia doméstica cuando no existe un juzgado de paz cercano o no está, y lo más cercano para la mujer es el Ministerio Público. Pero vamos a dejar esa diferencia, porque muchas veces la mujer dice, no, es que yo tengo que demandar cuando está siendo violentada a través de una violencia doméstica, por ejemplo, y a eso se le llama denuncia. Eso es una denuncia, ella tiene que denunciar, ¿verdad? Entonces, ¿ante quién vamos a denunciar? Podemos denunciar ante la Policía Nacional, que es el ente más cercano que nosotros tenemos en comunidades o en municipios. En algunos municipios existe el Juzgado de Paz, en otros municipios se está creando esa figura. También podemos denunciar ahí la violencia doméstica hacia las mujeres en los juzgados de paz. Y posterior, pues tenemos el Ministerio Público, que ahí también nos toman todas nuestras denuncias que nosotros presentamos como mujeres, como ser la violencia contra las mujeres, porque el Ministerio Público pues tiene una abogada que se llama, el ente es la fiscal de la mujer o la fiscalía de las niñas. Ya cuando el proceso de denuncia inicia todo su proceso legal y su proceso va en curso, pues es ahí cuando conocen otros entes operadores de justicia, como ser los juzgados de letras, ¿verdad? Porque ya entablan los juzgados de letras, por ejemplo, son las personas o son los abogados que conocen esas demandas de familia. Esas demandas de familia donde es la mujer pues demanda a su pareja porque no le ayuda con alimentos para el niño. Entonces, tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos, porque muchas veces la mujer dice, no, yo vengo a presentar una demanda, y lo que dice la presenta en el Ministerio Público, una demanda por violencia doméstica. Eso no se llama demanda, eso se llama denuncia por violencia doméstica. Denuncia
por un delito sexual, denuncia por una violación, denuncia por violencia intrafamiliar. Y cuando hablamos de demandas, estamos hablando de una demanda de alimentos, una demanda de guardia y custodia, una demanda de régimen de comunicación. Son cosas bien diferentes, que también muchos de nosotros como mujeres no lo conocemos, no lo sabemos. Entonces, es por eso, Larisa, que es importante la sensibilización y el conocer y darle a conocer a la población cuál es la diferencia entre una demanda y una denuncia, qué entes operadores atienden cada una de ellas. Precisamente, abogada, hacia eso iba enfocada mi pregunta, ¿verdad? Poder hacer la diferencia y una separación de los diferentes procesos y procedimientos que se deben de llevar. ¿Podría mencionarnos, abogada, de qué manera, para generalizar un poco el tema, la situación de la pandemia de COVID-19 ha agravado la violencia hacia las mujeres en nuestro país específicamente? Claro que sí. Bueno, venimos y estamos en pandemia todavía, ¿verdad, Larisa? No lo podemos desconocer. Hay que cuidarnos, hay que seguir protegiéndonos. Uno de cada 3 mujeres es violentada por su pareja. Y esto lo da el informe o a través de los informes que presentan el personal que está en primera línea. Todo el personal ya lo conocemos, quien está en primera línea, enfermeras, médicos, la gente administrativa de los hospitales. 1 de cada 3 mujeres es violentada física, económica y sexualmente. No vamos a desconocer que la pandemia, con todo el confinamiento que hemos tenido, pues se agravó en un porcentaje todo el tema de violencia contra las mujeres, específicamente la violencia física y la violencia emocional y psicológica. Y también algunos delitos como las violaciones a menores de edad, específicamente para niños y niñas. Abogada, porque el tiempo pues apremia, antes de despedirnos, ¿podría dar su mensaje como abogada a la población en general? Claro que sí. Lo primero, Larisa, muchísimas gracias a ustedes. Y lo otro es exigirle al Estado de Honduras que se nos reivindiquen cada uno de nuestros derechos, que por años hemos luchado. Vienen y han sido luchas extraordinarias de nosotras las mujeres. Y decirle a esas mujeres, a esa población, no descansemos, sigamos defendiendo nuestros derechos, exijamos nuestros derechos. Y también le mandamos un mensaje a los operadores de justicia, que hagan su trabajo oportuno, eficiente, a tiempo, ¿verdad? Para que tengamos justicia imparcial y objetiva. Agradecemos pues su participación en este programa, querida abogada. Gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía en este programa La Voz de tus Derechos, que es reproducido cada viernes a las 5 de la tarde, y recordarles las medidas de bioseguridad, porque proteger está en sus manos. La Voz de tus Derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia.